En vivo. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, tanto para los que nos gusta la endocrinología reproductiva o la infertilidad, como para los ginecólogos y en general y médicos generales también. Y es cómo abordar la pareja infértil. Desde el inicio, qué exámenes podemos ir haciendo, cuando lo diagnosticamos. De esto nos hablará el doctor Hidrobo, gran amigo mío, experto en infertilidad, ginecólogo de la Universidad del Valle, con su fellow en medicina reproductiva de la Universidad de Valencia, y es docente de pre y posgrado de la Universidad de ICESI y coordinador de fertilidad de la Fundación Clínica Valle de Lili. Adelante, doctor Hidrobo, con su charla. Gracias, Percho. Buenas tardes para todos. Quiero darle la bienvenida a toda la comunidad médica que nos está escuchando, como también a nuestros colegas de afuera, de otros países que también están pendientes de nuestra conferencia, igualmente a los médicos generales, a los oncólogos, a los urólogos, residentes, internos y estudiantes. Bienvenidos y buenas tardes. Queremos con esta charla darles un enfoque. Va a haber muchos, para los pacientes y personas que no sean médicas, van a haber conceptos algo técnicos, porque queremos darle también una mirada desde el punto de vista del ginecólogo, pero trataremos de darles unos tips y unos detalles muy importantes para que como pacientes también se sientan identificados y sepan cuál es el abordaje que hacemos con nuestra pareja infértil. Bueno, unos puntos importantes que me gustaría que recordaran es que nosotros, la especie humana, somos una especie subfértil, que más o menos entre un 20 a un 25% tenemos de embarazo por mes en días fértiles. Una de cada 6 parejas en edad fértil tienen problemas para embarazarse. Después de un año de relaciones sin protección y no se logra el embarazo, se debe iniciar el estudio. Depende mucho de la edad. Vamos a hablar mucho durante la charla del factor edad. El factor edad es muy importante para nuestra pareja infértil, tanto para la mujer como para el hombre. La mujer, si tiene más de 35 años, no debe esperar más de un año para buscar ayuda, bien sea su médico general, su ginecólogo de cabecera o su especialista en fertilidad, para iniciar estudios. Si tiene menos de 35 años, puede esperar hasta un año para buscar ayuda. La edad, como lo habíamos dicho, es un punto bastante crítico. Ya a medida que transcurra la charla y veamos varias diapositivas, se van a dar cuenta. Una mujer de 40 años o más tiene una posibilidad de embarazo menor al 10%, y a medida que aumente esta edad, esta tasa de embarazo va disminuyendo gradualmente. También los estudios nos han mostrado que los hombres tienen una tasa de abortos, de problemas de anomalías craneofaciales, corazón, problemas en las extremidades, leucemia linfoblástica aguda infantil en su descendencia. También pueden tener mutaciones genéticas aleatorias en el esperma de un 2 a 5%, pero no tan temprano como en las mujeres, sino en los hombres que tengan más de 40 a 45 años. Entonces, no todo el problema recae sobre la parte femenina. También hay que tener en cuenta la edad de la pareja desde el punto de vista masculino. Por encima de 40 a 45 años también hay problemas, y hay que explicarlo a nuestras parejas para que ellos sepan el riesgo a los que se exponen con edad masculina. Tenemos que los hombres de 36 a 57 años tienen 3 veces más riesgo que los hombres que tengan menos de 35 años de tener todas estas patologías que mencionamos anteriormente. Importantes que debemos saber. ¿Cuándo utilizamos el término infértil? Es una pareja que concibe espontáneamente, pero no puede llevar a término un embarazo con un recién nacido en casa. Una pareja estéril es la incapacidad de un individuo o una pareja para embarazarse tras un año de exposición regular de coitos. Una pareja subfértil, que es lo que hablamos que es la raza humana, es la capacidad para conseguir un embarazo sin ayuda médica, pero en un periodo mayor de un año. Por eso la raza humana se considera subfértil, no infértil. Es muy importante que cuando abordemos el enfoque que le damos a nuestra pareja infértil, bien sea desde el médico general, desde el urólogo, desde el oncólogo, desde el médico de cabecera, el médico de familia, le expliquemos a la paciente que la infertilidad es una enfermedad. Así lo catalogó la OMS hace más o menos 6 años.
La mujer es importante y también el hombre que conozcan su cuerpo, su anatomía, cómo funciona su ciclo menstrual, cómo funciona su ciclo reproductivo, tanto en la parte masculina como en la parte femenina. También es importante en qué trabajan, por ejemplo, si es el hombre trabaja en el campo, si es agrónomo, si está expuesto a argonofosforados, argonoclorados, eso es muy importante porque la exposición a estos compuestos afecta mucho la espermatogénesis. También vamos a ver, y cada vez más nos enfrentamos a esto, no solamente en los países desarrollados, sino también en los subdesarrollados, que las mujeres retrasan mucho su maternidad porque la mayoría de las mujeres ya son igual de profesionales a los hombres, quieren hacer un posgrado, quieren terminar una o dos especializaciones, quieren realizarse profesionalmente, entonces postergan su maternidad por encima de los 35 años. Nos vemos enfrentados a pacientes que tienen más de 35 años y lo cual van a ver a lo largo de la charla porque es más difícil embarazarse cuestión de edad. También es importante explicarle a las parejas cuáles son los días fértiles, cuáles son los días del ciclo que deben tener relaciones. También importante el ambiente donde se mueven, bien sea por su familia, en el ambiente laboral, si están muy estresados, si las familias lo presionan, si su pareja te presiona, si la vecina, la amiga está embarazada, entonces ella no ha podido señalar. Generalmente las parejas infértiles las estigmatizan mucho, las señalan con el dedo porque es una pareja infértil, porque no se puede embarazar, porque la excluyen de círculos sociales. Al principio, ahora digamos que ha mejorado bastante eso y acude más a consulta. Antes era un tabú, era un misterio y no acudían a consulta por miedo y por sentirse señaladas. También es importante que las parejas infértiles no se obsesionen con el tema embarazo. Entre más relajados estén, más posibilidades van a tener de embarazo con mayor éxito y más fácilmente. Muy importante su ambiente externo de consumo de tóxicos, saber si la paciente, tanto la mujer como el hombre, consume alcohol, fuma, consume drogas, ¿listo? Está expuesto a un ambiente de teratógenos que favorezcan el daño en el feto, entonces explicárselo para que ellos sepan el riesgo que puedan tener si consumen toda esta serie de fármacos tóxicos. También si tienen enfermedades crónicas, si son diabéticos, si son obesos, si son hipertensos, es importante corregir estas patologías o esta comorbilidad antes de que la pareja se embarace para poder disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Súper importante este punto. No simplemente decirle, sí señora, sin fijarnos si es obesa, si es hipertensa, sí, váyase, embarace y no hay ningún problema. Y después tenemos una morbimortalidad materna o perinatal y no sabemos por qué se presentó o cómo manejarla. Entonces es muy importante la asesoría que demos, bien sea el médico general, el médico de cabecera, el médico familiar, a estas pacientes, súper importante. Otra cosa importante, si tenemos oncólogos en el auditorio, cuando llega una paciente que le han diagnosticado un cáncer, es muy importante ofrecerle a esa paciente, orientar a esa paciente sobre qué hacer si quiere preservar su fertilidad, si tiene una patología neoplástica, o si quiere postergar su maternidad, no se quiere embarazar todavía, también qué tenemos en nuestra ciudad de Cali para ofrecerle. Lo vamos a ver más adelante. También se le debe informar esto. Debemos empoderar a nuestras pacientes de qué saber hacer, dónde acudir y hacia dónde dirigirse. En la última estadística que hizo nuestro Departamento Nacional de Demografía colombiano, nos hablan de que más de 180 millones de parejas en países subdesarrollados sufren de infertilidad. Es más o menos un 3.5 a un 16.7%, o sea, es bastante. De esas pacientes, como les decía anteriormente, están estigmatizadas socialmente. La principal causa de infertilidad en nuestras parejas es obstrucción tubarocapilar bilateral a causa de enfermedades de transmisión sexual y complicaciones generadas por interrupción voluntaria del embarazo, mal realizado o realizadas en sitios inadecuados. También es muy importante decirle a nuestras parejas que antes de que se embaracen comiencen a consumir vitamina B9, 1 miligramo, que es el ácido fólico, 3 meses antes y hasta la semana 12 del embarazo. Súper importante que tengan una dieta saludable y que hagan ejercicio. Súper importante estos tips antes de empezar para orientar a nuestras parejas y a nuestros pacientes. ¿Cuándo debemos consultar y qué se debe estudiar? Ya lo habíamos dicho, pero rápidamente vamos a ver. Si tiene menos de 35 años, esperar un año. Si tiene más de 35 años, 6 meses. Inicialmente, si su ginecólogo o si su médico familiar o eso les da el enfoque perfecto, le puede dar toda la asesoría que acabamos de ver. Pero si el médico general considera o el ginecólogo general considera que lo debe el especialista en fertilidad, están abiertas nuestras puertas para darle nuestra asesoría porque es el personal idóneo para evaluar estos casos. La primera consulta siempre deben ir los dos miembros de la pareja, porque el embarazo es de dos, no es de solo la mujer o solo del hombre. Necesitamos a los dos y la mujer debe sentirse apoyada por su pareja. Súper importante. Se le hace una buena anamnesis, un buen examen físico.
y se les explica lo que uno tiene en esa primera orientación y en esa consulta, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior. De acuerdo a lo que uno exponga en esta primera consulta, le solicito unos exámenes para definir la técnica de reproducción asistida que se le va a realizar. Se realiza una segunda consulta, se miran los exámenes que se han solicitado, se define la técnica de reproducción asistida a seguir, se explican sus riesgos, su tasa de éxito y se programa para cuándo empezar el tratamiento. Esta gráfica quiero mostrarles que una pareja sin problemas tiene un riesgo de embarazo por ciclo ovulatorio de un 25%. Como ven la curva roja, en el primer mes la tasa de embarazo es más o menos un 20 un 25% que va subiendo a medida del tiempo. Listo, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, a los 18 meses. Al año es más o menos un 82, 83%, y a los 18 meses, 24, o sea, más o menos al año y medio, 2 años, aumenta hasta un 94%. Entonces, incluso hay algunas referencias bibliográficas que recomiendan esperar hasta 2 años. Pero los protocolos de la Sociedad Americana y Europea nos dicen que al año, menor de 35 años, debe empezarse el estudio. Y si tiene menos de 35, pues lo mismo, obviamente a consultar. Esta otra gráfica tiene 2 puntos importantes. En la izquierda está en el número de folículos, que generalmente cuando la niña nace, tiene gran cantidad de dotación folicular, pero esos folículos están limitados en su vida reproductiva. Vemos que se acerca a los 20 años, entre los 20 y los 30 es el periodo óptimo para que una mujer se embarace, pero lo que hablábamos anteriormente, las parejas cada vez más postergan su maternidad por múltiples ocupaciones. Una de esas es que quieren mejorar su estatus profesional y quieren terminar sus logros y alcanzar sus logros profesionales que se han trazado. Posteriormente, entre los 30 y los 40 ya comienza a haber una disminución de la fertilidad en cuanto a la cantidad de ovocitos que inició generalmente con buena cantidad, va a ir disminuyendo. Entre los 40 y los 50 ya comienza a haber una marcada disminución de este pool folicular. Por encima de los 40 disminuye dramáticamente y cercano pues, a la menopausia se agotan los folículos y es cuando la mujer deja de menstruar y ya no hay nada que hacer desde el punto de vista de embarazo. Igualmente con la calidad de los óvulos pasa lo mismo. Tempranamente, entre los 20 y los 30, la curva roja ven cómo va subiendo, pero en este periodo la calidad de los óvulos es buena, pero a medida que va aumentando la edad, esa calidad se va deteriorando y cuando llega por encima de los 35, 40 años ya la calidad es bastante baja y por eso estas pacientes tienen más riesgo de aborto y menos posibilidad de embarazo. Entonces, por eso es muy importante lo que hablamos de la edad. En cuanto a edad y reproducción, ¿qué nos dicen las tablas? Miren, la posibilidad de no quedarse embarazada entre los 20 y los 25 años nuestras mujeres es un 4.5% de año de no quedarse embarazada, o sea, es muy bajito porque son mujeres muy jóvenes. Entre los 25 y los 35, miren todo lo que sube, a un 14%, 35 y 40, entre un 45 y un 60%, y mayores del 40, miren el porcentaje tan alto, 70%. Entonces, por eso hablaba al principio de la charla que es muy importante explicarle a las pacientes no posterguen tanto su maternidad porque siempre tienen que ir contrarreloj. Entonces, aquí vemos unas imágenes. También es muy importante cuánto tiempo llevan buscando embarazo. Entonces, entre más tiempo pase, también menos posibilidad van a tener de embarazarse. Al cabo de un año tienen la posibilidad que hemos hablado, más o menos 20% por mes. Al segundo año, 5%, miren todo lo que disminuye. Al tercer año, baja a un 1 a 2% por mes. Y al cuarto año, buscar embarazo y no lograrlo, menos del 1% por mes. O sea, disminuye dramáticamente. Entonces, tenemos los dos extremos del tiempo. Ni acelerarnos y embarazarnos a los 15, 14 años, ¿no? Ni tampoco dormirnos en los laureles y esperar a los 40, 45 y buscar ayuda por primera vez porque no lo hemos ni siquiera intentado. Entonces, les dejo ese mensaje. No se duerman en los laureles, pero tampoco cojan el tren y comiencen a correr una carrera de 100 metros. No, busquen el momento ideal para embarazarse, entre los 20 y los 30 años, idealmente es el momento principal. Miren lo que pasa en cuanto al tiempo. La infertilidad en nuestras mujeres aumenta dramáticamente por encima de los 35 años. Aumenta un 2.77% cada año que pase los 35 años esa mujer. Entonces es bastante dramático esta caída. Entonces, para que lo tengan muy presente y siempre la edad marcará una pauta muy importante en nuestras pacientes. Estos dos casos me parece muy importante recalcarlos desde el punto de vista, volvemos a hablar, edad, súper importante. Les traje, buscando en la literatura, me pareció bastante importante traérselos. El primer caso en negro es Lina Medina, una paciente peruana que fue la primera mujer que se embarazó más joven reportada en la literatura y en la historia. Tenía 2 años, 8 meses cuando le llegó su menarca, se embarazó
a los 4 años, casi 8 meses, y tuvo su hijo a los 5 años, 6 meses. Es una historia bastante triste, fue una mujer muy señalada en el Perú en esa época. Ella tuvo su hijo como en el 38, 39, si no me falla la memoria. Le hicieron la cesárea en Lima. Nunca se supo, ella todavía vive, no contó nunca la historia si había sido incesto, si había sido abusada, si había sido violada. Su hijo falleció a los 40 años, según cuenta la historia, por una enfermedad de médula ósea, pero no especifican más. Entonces, este es el extremo de la vida de las mujeres. Una mujer muy temprana, al cual fue aparentemente abusada, violada y se embarazó. Posteriormente, las fotos inferiores son dos mujeres hindúes. La foto de la derecha es una mujer de 70 años, óvulo donado, semen del marido, tuvo un niño, se le hizo una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, se le hizo un ICSI en India. Y el caso más dramático, que me impactó bastante y por eso se los traje, es una mujer de 76 años, es la mujer más grande en cuanto a edad, mayor reportada que se ha embarazado. Tenía 73 años, hablo de tenía, ya se van a dar cuenta por qué, y su esposo 83. El esposo, tuvieron 2 hijas gemelas, aquí está la foto, le hicieron cesárea. El esposo apenas vio la noticia, vio a sus hijos, estuvo muy contento, reportan en la literatura que hizo una ACV, falleció, y al día siguiente la madre tuvo un infarto y falleció. ¿Qué consecuencias podemos ver en este caso? Que dejaron sus 2 hijas huérfanas sin padres. Entonces, estos 2 extremos de la vida en cuanto a edad, que nos dejan de moraleja, que tenemos que cuidar mucho a nuestras mujeres, ni que se embaracen tan temprano, ni que se embaracen en estos extremos de la vida. Entonces, por favor, tenemos que ser muy éticos y muy claros cuando asesoramos a nuestras pacientes. No es embarazarse por embarazarse, es embarazarse con el menor riesgo posible, disminuyendo la mortalidad tanto para la mamá como para el bebé. O sea, un bebé no se debe quedar sin sus padres, debe disfrutar de sus padres el mayor tiempo posible. Entonces, por eso traje esta diapositiva. Rápidamente les cuento que nosotros los tratamientos de medicina reproductiva son tratamientos muy costosos. Me llamó bastante la atención esto, no lo sabía, pero por eso se los traje. La resolución 0228 del 25 de febrero de este año, que el gobierno por fin se toca, y habla de establecer lineamientos para prevención y tratamiento de la infertilidad en el marco de la política sexual, derecho sexual y derecho reproductivo. O sea, por primera vez va a crearse una ley que va a ayudar a nuestras parejas infértiles a tener tratamientos o acceder a tratamientos de medicina reproductiva. La ley la hicieron el año pasado, la 1953 del 2019, que ordena al Ministerio de Salud formular la política con 5 elementos. Se basan en elemento investigativo, preventivo, educativo, de diagnóstico, de tratamiento oportuno. Les dieron más o menos de tiempo para implementar esta ley 5 años. Al cabo de estos 5 años, todos debemos tener esta cobertura en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivos, o sea que está cubierto los tratamientos de fertilidad. No sabemos cuánto tiempo se va a demorar, pero se los traje de manera que sepamos que la ley ya está. Vamos a ver cuánto se demora. En cuanto a los hitos de la medicina reproductiva, rápidamente contarlos, ha evolucionado rápida y dramáticamente. El primer in vitro lo hizo el doctor Robert Edward en 1978. La primera bebé probeta fue en Inglaterra, Louisa Brown. Está él, y con ella ya mayor, ella ya tiene un hijo. El segundo in vitro se hizo en Estados Unidos en 1981. Posteriormente vino el diagnóstico genético preimplantacional, que es el estudio de los embriones antes de colocarlo para que no tengan problemas cromosómicos. Primero se hizo la biopsia del corpúsculo polar, después la biopsia de blastómera en un embrión de tercer día, y por último la biopsia de trofectodermo en blastocisto. Después llegó el descubrimiento del ICSI del doctor Palermo, en Bélgica, que es la microinyección intracitoplasmática de espermatozoide dentro del óvulo en los pacientes que tienen bajo recuento, baja movilidad o que tienen muy poca cantidad de espermatozoides móviles. Posteriormente, un biólogo japonés descubrió la vitrificación de óvulos de espermatozoides. Esto mejoró muchísimo el campo en la medicina reproductiva y nos dio bastantes alegrías porque podíamos congelar óvulos, congelar esperma. Posteriormente, el doctor Edwards fue nominado y se ganó el Nobel de Medicina por ser el papá de la medicina reproductiva, fue el pionero de la fecundación in vitro. Él se murió a los 10 años después de haber hecho su primer in vitro, o sea que el nombramiento de Nobel fue póstumo, pero pues obviamente esto nos dio también mucho realce a la medicina reproductiva. Y por último, les traigo el dato que es más novedoso. Actualmente en el 2018 tenemos la inteligencia artificial, que es un EmbryoScope, es una especie de software especial
que evolucionan los embriones desde que los fecundamos durante todos los días que están en la incubadora para que los biólogos no los manipulen, no los abran, no se exponga a temperatura, color, luz, ruido, contaminación y que no se afecten los embriones. Seleccionan los mejores embriones y te dice qué embriones colocar con muy buena posibilidad de embarazo y de éxito. Esto se está manejando ya en Inglaterra y en España con muy buenas tasas de éxito. Entonces, ahora entramos en materia. Cuando el médico observa o evalúa a la pareja infértil, ¿qué le debe pedir? Entonces, si es la mujer, 3 exámenes básicos: ecografía transvaginal, perfil hormonal e histerosalpingografía. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Si es el hombre, el examen más importante para el hombre es un espermograma. Muy importante, también se le hacen infecciosos para garantizar que los papás, antes de que se queden embarazados, no tengan ninguna infección infectocontagiosa como sida, sífilis, hepatitis, todo este caso para que el bebé no vaya a estar contagiado. En la Sociedad Europea se reunió en Italia, en Capri, en el año 2000, y dijo una frase muy importante que quiero transmitírsela a todos: evitar las pruebas innecesarias que demoran el diagnóstico y encarecen el proceso. Solo pidamos a nuestros pacientes las pruebas que necesitan. Estos tratamientos por ahora son muy costosos, los cubre el paciente de su bolsillo. Solamente pidámosle las pruebas que sean necesarias, no le pidamos pruebas de forma innecesaria, solo lo que amerite. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La ecografía transvaginal, la verdad que gozamos de muy buenos equipos, con muy buen personal entrenado para esto. Nos muestra la morfología del útero, cómo está la posición, el tamaño, las características del endometrio, si está produciendo óvulos o no, y también acompañándose de, esta es una imagen en 2D, esta es una imagen la misma en 2D, pero acompañada del flujo Doppler para diferenciar el vaso. También en la foto inferior de la derecha podemos ver el cuello, si tiene quistes, si no tiene quistes. Posteriormente es muy importante saber hacer, sobre todo si el ginecólogo se va a comprometer en las técnicas de baja complejidad, que ahora voy a hablar un poquito de estas, saber hacer el seguimiento folicular. Es súper importante hacerlo y cuándo hacerlo. La ecografía transvaginal para evaluar el recuento de folículos antrales debe hacerse el tercer día de la regla, teniendo en cuenta que el primer día de la regla de nuestras pacientes es el primer día que es sangre roja. Se cita el tercer día y se evalúa la presencia de los folículos antrales. ¿Qué son los folículos antrales? Son los folículos que están en el pool folicular para empezar a ovular según las necesidades de la FSH y la LH, que son las que manejan el ciclo menstrual. Entonces aquí podemos ver en las fotos superior e inferior izquierdas un ovario que no tiene ninguna de estas bolitas negras que conocemos como los folículos antrales. ¿Por qué sabemos que son folículos antrales? Porque miden entre 4 y 8 milímetros. Esta superior es completamente lisa, no tiene folículos, esta tiene 3, esta no tiene, o sea, a duras penas se alcance a ver 1, y esta tiene 1 o 2. Entonces, ¿qué nos dice esta ecografía basal? Que tiene menos de 6 folículos antrales en fase folicular precoz, lo cual no habla de que esta paciente es una paciente baja respondedora. Este examen ecográfico, el tercer día de la regla, junto con un examen sérico que les voy a mostrar más adelante, que se llama la hormona antimuleriana, nos habla mucho de la capacidad de decirle a esa paciente que tiene una reserva ovárica alterada y que tiene una baja posibilidad de responder a los tratamientos con hormonas porque tiene una baja producción de folículos en sus ovarios. Por eso es importante esta evaluación, que vuelvo y repito, se llama conteo de folículos antrales. Si es menor de 6, hablamos de una baja respuesta. Miren la diferencia con este otro ovario, que se ven muchos más folículos antrales y preantrales que estos que se veían a duras penas 3, en algunas ninguno, en algunas 1. Esta tiene más de 10. Entonces, esta paciente tiene una mejor reserva ovárica, posiblemente por el patrón de distribución, puede ser una paciente con un ovario poliquístico. También en la ecografía nos sirve para evaluar imágenes como endometriomas, pólipos o hidrosalpins que se pueden corregir por laparoscopia. También podemos complementar la 2D con una ecografía 3D que nos ayuda muchísimo para complementar la 2D, para evaluar la cavidad, ver si tiene una malformación mulleriana, un útero bicornio, si tiene un mioma, si tiene un pólipo, nos ayuda a complementarla muchísimo. Posteriormente, de pasar de la ecografía transvaginal, pasamos a la reserva ovárica. ¿Cómo evaluamos la reserva ovárica en una paciente infértil o en una pareja infértil? Muy importante, ¿qué exámenes hormonales le vamos a pedir? Entonces les voy a contar. El primer examen que les vamos a pedir son las gonadotropinas y el estradiol, FSH, LH y estradiol. ¿Cuándo se pide este examen? El tercer día del ciclo. ¿Por qué no antes o por qué no después? Porque es el momento basal antes de empezar el pool folicular a funcionar, que nos da la medición exacta de esta hormona, que es la que controla el ciclo menstrual. Entonces, por eso se debe pedir ese día.
Además, ¿cuál es el valor normal? La FSH, si está por encima de 10 unidades internacionales mililitro, ya nos habla de que la reserva ovárica está alterada. Y si el estradiol está por encima de 60 picogramos por mililitro, también nos habla de que la reserva ovárica está alterada o es una baja reserva ovárica. Importante, por favor, cuando interpreten estos exámenes, fijarse en las unidades que le reporta su laboratorio. Hable con su laboratorio, miren en qué unidades están reportando sus exámenes, porque si la unidad de medida es diferente, obviamente los valores de referencia van a cambiar. Entonces, interpretan inadecuadamente los exámenes. Por favor, fíjense siempre en esto. Y no se les olvide el tercer día de la regla. También ese mismo tercer día de la regla vamos a pedir TSH y prolactina porque son hormonas que comparten la misma cadena alfa que las gonadotropinas y la beta es las que las hacen diferentes. Y entonces, estas hormonas, si están alteradas, también pueden tener disfunción ovulatoria. Entonces, por eso se debe pedir también tiroides y prolactina. Posteriormente, el test que ha desplazado un poquito las gonadotropinas es la hormona antimuleriana. Esta hormona se puede pedir, a diferencia de las gonadotropinas, en cualquier momento del ciclo. Es el mejor test evaluado ahora, no solamente por la literatura, sino por las clínicas y por las asociaciones de medicina reproductiva, tanto la europea como la americana. Y también nos dice cómo va a responder al tratamiento que utilizamos con hormonas. Los valores son: todo lo que esté por encima de 1.5 nanogramos por mililitro es una reserva ovárica normal. Si está entre 0.7 y 1.4 nanogramos por mililitro es predictiva de baja respuesta ovárica. Menor de 0.7, muy baja reserva ovárica y posiblemente esta paciente va a necesitar óvulo donado, no vamos a poder trabajar con sus propios óvulos. Hablo de posiblemente porque uno no ve exámenes, uno ve pacientes, hay que verla desde el complejo integral, no solamente desde el punto de vista examen. Entonces, pero sí debemos tener un valor de referencia. Y también nos dice si esa paciente, cuando utilizamos medicamentos, va a tener una respuesta exagerada. Cuando está por encima de 3.5 a 4.6 nanogramos por mililitro, hablamos de que tiene riesgo alto de una hiperrespuesta o de hiperestimulación ovárica. O sea que estas pacientes se nos puede complicar si nos pasamos la mano con medicamentos hormonales. Entonces, ojo con esta interpretación porque nos va a ayudar mucho y vamos a poder clasificar en qué momento empezamos la paciente, si la reclutamos el día 2, si la reclutamos el día 5, si le damos más dosis, si le damos menos dosis. De acuerdo a esto, vamos a predecir qué cantidad de dosis va a necesitar la paciente para un tratamiento hormonal. Entonces, es súper importante. Y fíjense, nanogramos mililitro, importantísimo que no esté en picomoles litro, porque si la interpretación de unidades de medida es diferente, pues cambian los valores normales. Entonces, digamos que este es el único punto en contra que tiene la hormona antimuleriana, porque tiene un estándar internacional que no se ha podido homologar en todos los laboratorios a nivel del mundo. Entonces, cambian tanto las poblaciones a que se hace el examen como los exámenes de referencia. Entonces, tener mucho cuidado con esta interpretación. Bueno, también se puede pedir progesterona para ver si la paciente ovula. Entonces, esta progesterona solamente nos dice si ovula o no ovula en ese ciclo, no a posteriori. Entonces, se debe hacer el día 21 del ciclo exactamente. La literatura habla entre el 20 y el 22. No es un examen de rutina. Si no está en tratamiento hormonal, por encima de 5 nanogramos por mililitro, uno considera que la paciente ha ovulado o tiene una ovulación adecuada. Pero si está recibiendo medicamento hormonal para inductores de ovulación, debe ser por encima de 10 nanogramos por mililitro. Si es una paciente que estamos sospechando un ovario poliquístico, un síndrome hiperandrogénico, también le podemos pedir glicemia e insulina para mirar la resistencia a la insulina, perfil androgénico, o si necesitamos evaluar otras patologías como hiperplasia suprarrenal. Es muy importante el perfil hormonal, espero que les haya quedado muy claro porque es fundamental para poderle explicar a la paciente. El otro examen de la mujer es la histerosalpingografía. Este examen le debemos explicar a nuestras pacientes que puede molestar un poco, puede producir cólico como cólico de regla porque se va a utilizar una cánula que se coloca por el cuello y se va a insuflar por medio de fluoroscopio un medio de contraste que le va a distender la cavidad uterina y va a salir por las trompas para saber si las trompas están permeables o no. Es muy importante no solamente para mirar cavidad uterina, sino para evaluar permeabilidad tubárica. Posteriormente se hacen placas de rayos X, las hacen los radiólogos y nos informan si ese medio de contraste fue expulsado por las trompas o no. Entonces, como esa distensión y esa salida por las trompas puede producir cólico, pues la paciente puede tener dolor. Pero ¿cómo se maneja eso? Explicándole a la paciente que se tome un antiinflamatorio una hora antes del examen. Importante saber esto, que tiene un 93% de sensibilidad y un 90% de especificidad, o sea que es una prueba
ideal para evaluar permeabilidad tubálica. Nosotros de rutina, en nuestros protocolos en las clínicas, no damos tratamiento antibiótico para la realización de este examen porque el porcentaje de infección es muy bajo, miren, menor del 1%, pero hay hay escuelas que lo dan a pacientes. Pueden utilizar acitromicina 1 gramo, dosis única, 12 horas antes del examen. Y cuando utilicen antiinflamatorio, por favor, explicarle a las pacientes que se lo tomen 1 hora antes de la realización del examen. Estas son las imágenes de la histerosalpingografía, cómo se ve la cavidad y la salida desde el útero hacia la trompa, tanto la derecha como la izquierda, y la salida del medio de contraste de la cavidad peritoneal. Aquí vemos una cavidad alterada por una malformación mulleriana, pues que nos mostró la histerosalpingografía. Importante esto, este examen es un examen costoso, no lo cubre nuestro sistema de salud, entonces no pedirlo si el paciente o la pareja infértil tiene un problema masculino que va a necesitar una técnica de reproducción asistida, un ICSI, un in vitro, o el factor masculino es muy grave, entonces el paciente si no necesita la prueba, pues no se la mantemos de forma rutinaria, solamente si lo amerita porque eso encarece los costos. La parte masculina, ya vimos los 3 exámenes femeninos, ahora el masculino es el espermograma. Entonces el espermograma nos evalúa el 30% de las causas de infertilidad, que es por problemas en el varón. El estudio donde se evalúa, es importante el espermograma porque se debe evaluar en un laboratorio de andrología por una persona experta a través del microscopio para evaluar la cantidad, la calidad y la morfología de los espermatozoides. Debe solicitarse con 3 a 5 días de abstinencia, muy importante que le expliquemos esto a los pacientes porque si no, no saben, ni menos de 3 ni más de 5, tiene que ser entre 3 y 5. Debe realizarse la muestra en este frasco que está en la fotografía, debe tener sus manos limpias, no debe tener fiebre, no debe haber ingerido alcohol, drogas ni estar tomando antibiótico. La muestra se obtiene por masturbación, se lleva al laboratorio, no se debe usar preservativo ni se debe obtener la muestra por medio de coitus interruptus porque puede tener contaminación y nos altera la muestra. Si el paciente lo va a realizar en casa porque se bloquea, porque hay muchos pacientes que no lo pueden realizar en el laboratorio, entonces no debe pasar más de 30 a 40 minutos en que lleve la muestra al laboratorio porque no se altera la realización del examen. Pero lo ideal, por eso se los marco en el laboratorio. Lo debe realizar una unidad de medicina reproductiva porque son las personas que tienen más experticia en la realización de estos exámenes y en darnos la información adecuada. Si el examen es alterado, se debe repetir en las próximas 4 semanas. Si el examen sale normal, con un examen es suficiente, no necesita repetirse más. Si el examen nos reporta nasospermia, o sea que no tiene espermatozoides o que tiene un recuento muy bajo, no se debe esperar 4 semanas, sino que debemos repetirlo la semana o la semana y media como máximo para confirmar el diagnóstico. Entonces, muy importante el examen de evaluación masculino. Entonces, ¿qué parámetros nos rige la Organización Mundial de la Salud para que tengan en cuenta y sepan interpretar el examen? La última evaluación que hizo la OMS fue en el 2010. Evalúan todos estos parámetros, se los traje para que no se les olvide. La cantidad de eyaculado debe ser mayor de 1.5 mililitros. El pH del semen debe estar entre 7.2 y 8. La cantidad de espermatozoides se mueven entre estos 2 valores. Si miramos el total de espermatozoides en la muestra, son más de 39 millones reportados como normal. Si nos reportan por centímetro cúbico, debe ser mayor de 15 millones. Si estamos hablando de movilidad, nos reportan sumando A y B, son los espermatozoides que se mueven rápidamente y de forma lineal a los que se mueven solamente en su sitio, que son los A y los B, debe ser por encima del 32%. Y si nos reportan morfología normal, debe ser por encima del 4%. Con este reporte los pacientes se asustan mucho, debemos tranquilizarles y explicarles que la mayoría de los hombres tenemos recuentos espermáticos anormales, más anormales que normales, por eso producimos tantos millones de espermatozoides. No es como la mujer que cuando está en edad fértil produce un solo óvulo y ese óvulo es de buenas características. En los hombres no, entonces lo normal es que esté por encima de 4, así sea 8, 10, 15, pero si está por encima de 4 es un espermograma normal, para que no se asusten porque ven el resto anormales. Entonces les traje unas imágenes de dónde se debe realizar estos exámenes. Se debe realizar en una cabina de flujo laminar para que no tenga contaminación. Se debe centrifugar la muestra por el experto, se debe manipular pues en los procesos especiales y se pone al microscopio en una cámara de Mackler especial donde se mira la movilidad y el recuento. Aquí les traigo una foto simplemente para que vean lo importante de la morfología, por eso me detuve un poquito para hablarles de la morfología de los patrones. Aquí pueden ver varias células al microscopio y se tiñe con una tinción especial. Esto se llama el criterio de Kruger. Esto se hace solamente en las unidades de medicina reproductiva donde evalúan la tinción de los espermatozoides y nos reportan cuál está normal y cuál no. En esta foto
Ustedes podrían ver 2 o 3 espermatozoides normal, el resto posiblemente no. Entonces les cuento, el único espermatozoide normal que está reportado en la foto es el número 4. Los demás son anormales y el número 2 no es un espermatozoide, es un leucocito. Entonces, para que tengan en cuenta la importancia de que la persona que observe el examen lo sepa interpretar bien para que nos dé un buen reporte. El 1, el 3, el 5 y el 6 tienen anormalidades de la cabeza, la cola y la pieza intermedia. ¿Qué otros exámenes hay? Pues hay muchos otros, pero no son de rutina. Puede ser necesario un estudio genético, inmunológico, laparoscopia, histerosonografía, pero como ya les digo, no son de rutina, solamente si lo amerita la paciente se debe realizar, si no, no se debe realizar. En cuanto a los medicamentos, ven muchísimos, pero me voy a detener en estos dos, en el citrato de clomifeno y los inhibidores de aromatasa. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que utilizamos en baja complejidad? El clomifeno fue el primer fármaco que se utilizó para inducción de ovulación. Es un modulador de los receptores selectivos de estrógeno. Miren, ¿hace cuánto estamos manejando el citrato de clomifeno? Se sintetizó en 1956. Es un fármaco con muy buen porcentaje de éxito. El 80% de las mujeres que lo utilizan ovulan y el 40% se embarazan. La dosis con que debemos utilizar este medicamento es de 50 a 200 miligramos al día por 5 días. Se puede empezar el segundo o se puede empezar el quinto, no más. Lo ideal es del segundo al séptimo o del quinto al noveno, dependiendo de cuándo empiece. Y solamente por 5 días. No se debe mandar como mandan muchos de nuestros colegas. Señora, tómese este medicamento y vuelva en un año. No, se debe evaluar con ecografía. Ahora vamos a ver cómo, rápidamente. El gran problema que tiene el citrato de clomifeno es que tiene una vida media larga de eliminación bastante, de 5 días. El control ecográfico es muy importante, se debe hacer ecografía antes de empezar para ver si hay un quiste residual y se aplaza el tratamiento, y después se debe hacer un seguimiento para saber si la paciente produjo, cuántos produjo, si ovula o no ovula. La tasa de embarazo por ciclo, un 20%. Miren esto, el riesgo de embarazo múltiple, 10%. Entonces tenemos que saber si tiene más de 3 folículos mayores de 18 a 20 milímetros en la ecografía, se debe cancelar el ciclo por el riesgo de embarazo múltiple. Esto lo debemos saber y no decirle, señora, vaya para su casa y vuelva si se embaraza, ¿no? Porque si tiene un embarazo múltiple, la paciente no sabe, no tiene un control ecográfico, debe tener nuestro apoyo, nuestro seguimiento y nuestra asesoría. Hay un 30% de pacientes que son resistentes al citrato de clomifeno. ¿Qué significa esto? Que no van a responder, van a necesitar otra medicación. ¿Cuáles son los efectos adversos? También tenemos que explicárselo a nuestros pacientes. Puede tener sofocos, trastornos de visión, congestión mamaria, náuseas, vómitos, no mucho, pero se puede presentar hasta en un 11% de nuestros pacientes. Y, digamos, el mayor peso en contra, no solamente por la vida media larga, sino porque tiene efectos antiestrogénicos, o sea, afecta el endometrio, no deja que el endometrio crezca mucho y afecta el moco cervical haciéndolo hostil y dificultando un poco la capacidad para el transporte de los espermatozoides. Esto es, por eso se habla de que es un SER, o sea, compite por los receptores de estrógeno, por eso tiene efecto antiestrogénico. Es barato, es fácil de conseguir y es muy fácil de administrar. Siempre se debe suplementar la fase lútea, es decir, además de utilizar este fármaco, debemos dar a la paciente, después de terminar el tratamiento, 200 miligramos de progesterona natural micronizada por vía vaginal diario hasta la prueba de embarazo. Si la prueba es positiva, seguir con la progesterona hasta la semana 8 o 9. Y si no, pues suspender la progesterona. ¿Por qué dar progesterona? Por los efectos antiestrogénicos que estábamos comentando antes. Rápidamente, el mecanismo de acción de esto es que el citrato de clomifeno se une a los receptores de estrógeno en el hipotálamo, bloquea por este motivo la retroalimentación negativa de estrógeno aumentando la GnRH. Al aumentar la GnRH aumenta las gonadotropinas, la FSH y la LH, y esto se produce el aumento de estradiol y por eso la paciente ovula. Es simplemente una gráfica porque ahora les hablo de la aromatasa para que se acuerden de esto. El citrato de clomifeno produce un desarrollo multifolicular, por eso tiene más alta tasa de embarazo múltiple, mientras que el inhibidor de aromatasa tiene un desarrollo monofolicular, o sea, solo produce un folículo. Muy raro que produzca 2 o 3, la diferencia entre el uno y el otro. El costo es el mismo. Antes, cuando llegó inicialmente a Colombia, el inhibidor de aromatasa era más caro, ahora ya se consiguen al mismo precio, entre 74 y 75 mil pesos. Esta es la molécula del inhibidor de aromatasa. Los inhibidores de aromatasa también se utilizan hace mucho tiempo, 20 años, pero no se desarrollaron para inducción de ovulación, se desarrollaron para tratamiento de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas. Son fármacos activos por vía oral, tiene un buen perfil de tolerancia, tiene unos efectos secundarios similares al citrato de clomifeno, y el más utilizado de estos inhibidores de aromatasa se llama letrozol.
Entonces, ¿qué hace este medicamento? La aromatasa es una enzima que transforma los andrógenos a estrógenos, testosterona en estradiol y androstendiona en estrona. Actúan en ovario, testículo, placenta y mama. Entonces hace un bloqueo de feedback negativo de los estrógenos en el hipotálamo y en la hipófisis, aumenta la FSH y la LH, aumenta los andrógenos dentro del folículo y por ende aumenta la concentración de estrógeno y por eso la paciente ovula. ¿Qué dosis se debe manejar? De 2.5 a 5 miligramos, máximo 5 miligramos y mínimo 2.5. Lo mismo del día 2 al día 7 o del día 5 al día 9 del ciclo menstrual. Solamente 5 días. A diferencia del citrato de clomifeno, este fármaco tiene menos vida media, el otro habíamos dicho 5 días, este solamente tiene 45 horas y no tiene efecto antiestrogénico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estos son los dos fármacos que vamos a hablar para que los puedan manejar nuestros ginecólogos que les guste la medicina reproductiva en terapias de baja complejidad. Rápidamente, ¿cuáles son las técnicas de reproducción asistida que podemos manejar en baja complejidad? Pues el coito programado y la inseminación intrauterina. ¿Cuáles son las de alta complejidad? Los in vitro, bien sea un FIP o bien sea un ICSI. Datos importantes que habla nuestra encuesta de demografía del 2015. El 80% de las parejas infértiles no tienen acceso a tratamientos de fertilidad. Tiene que salir del bolsillo del paciente. Por eso hablaba de no encarecer los costos, pedirle solamente lo que necesitan. Y el 70% de estas parejas, los tratamientos son simples, de baja complejidad, o sea que coito o inseminación los puede hacer su ginecólogo de confianza, su ginecólogo de toda la vida. Debe tener buena asesoría, pero no las debemos estigmatizar, rechazar, separar o simplemente decir, usted es una paciente infértil, no se debe embarazar por esto, por esto, por esto, métase a cualquier otra cosa, pero no se embarace. No, debemos escucharlas, oír sus razones, evaluar su comorbilidad, evaluar su historia clínica y aconsejarlas si la mejor opción es embarazarse o no embarazarse, pero no estigmatizarla y discriminarla. Y también reporta la encuesta de demografía que entre 600 a 700 mil casos nuevos de parejas infértiles por año en Colombia, o sea, es bastante alto el número de parejas infértiles que tenemos en nuestro país. ¿Cómo es el seguimiento folicular? Se va a hacer una ecografía basal para ver si hay un quiste, cómo está el endometrio o mirar cómo está el desarrollo folicular. Si después de la primera evaluación consideramos que podemos empezar y desarrolló un solo folículo, perfecto, no hay ningún problema. Pero si vemos esta imagen que desarrolló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folículos, pues esta paciente tiene mucho riesgo de múltiples, se debe cancelar. O si estamos en una unidad de fecundación in vitro, se puede convertir y realizar un in vitro. Pero si no, se cancela el ciclo. Este es el endometrio que debería tener siempre una paciente al 19º día, 11º día después de estimulación con omifin, perdón, con citrato de clomifeno o con inhibidor de aromatasa. Eso es un endometrio trilaminar grueso que mide por encima de 7 milímetros, un endometrio grueso, receptivo, con alta posibilidad de embarazarse. Esto es lo que debemos evaluar en la ecografía. ¿Cómo se debe realizar el coito programado? Entonces, una ecografía basal el tercer día de la regla, el citrato de clomifeno entre el día 2, 3 o 5, dependiendo de lo que decidamos hacer. Realizar una ecografía nueva transvaginal el día 8, día 10 del ciclo para ver la respuesta. Según la evolución del ciclo, definir si se realiza otra ecografía o si la paciente ya está lista e inducir la ovulación. ¿Cómo se induce la ovulación? Con HCG, que puede ser urinaria o recombinante. Se puede colocar intramuscular o subcutánea. ¿Se debe suplementar siempre la fase lútea? Sí, porque estamos con citrato de clomifeno, siempre se debe suplementar la fase lútea, ya lo dijimos, con progesterona natural micronizada. Después del día 12, del último día del coito, se debe solicitar la prueba de embarazo. La prueba de embarazo siempre debe ser cuantitativa, no cualitativa, para ver si esta hormona duplica el valor a las 48 horas y explicarle a nuestra paciente que el pronóstico de ese embarazo es positivo, es de buen pronóstico porque duplicó el valor de la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, 80% de los pacientes ovulan y 40% se embarazan, ya lo habíamos visto. Si tiene más de 3 folículos, cancelar el ciclo. ¿Cuál es la inseminación? Entonces, la inseminación se debe realizar en una clínica de medicina reproductiva, se debe llevar el semen, se debe esperar un tiempo más o menos de media hora, 45 minutos para la licuefacción. Después se hace una técnica que lo realizan los expertos biólogos en el laboratorio para obtener los espermatozoides móviles progresivos. Al cabo de hora y media, 2 horas de preparada la muestra, se carga al paciente, se coloca espéculo, se limpia el cuello, se coloca un catéter donde va el semen y se introduce dentro del útero. Por eso se llama IIU, inseminación intrauterina. De acuerdo a la experticia de la persona que realiza la inseminación, se utiliza el catéter a gusto con el que se sienta más compenetrado el ginecólogo por el acceso, que sea flexible, que sea rígido, bueno, ya depende de la técnica de cada uno.
¿Qué tenemos en nuestro laboratorio de fecundación in vitro en Cali, Colombia? ¿De qué disponemos para poderles explicar a las pacientes? Podemos hacer un FIT, podemos hacer un ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoide. Por medio de este microscopio se inyecta en el óvulo el espermatozoide. Por cada óvulo se inyecta un espermatozoide. También podemos ver el desarrollo de nuestros embriones y también podemos congelar debidamente marcado o vitrificar, que es el concepto que utilizamos. Podemos congelar semen. Por eso, si un paciente acude al oncólogo y tiene un problema de un tumor gonadal en sus testículos, pues se puede congelar semen. Se puede congelar también óvulos, si la paciente también tiene algún problema o quiere retrasar su maternidad. Se puede congelar embriones en día 3 o se puede congelar embriones en blastocisto. No congelamos tejido ovárico en la ciudad de Cali. Eso por ahora es una técnica experimental. Algunos países en Europa y en Estados Unidos lo están empezando. Aquí en Colombia, que yo sepa, solamente hay una institución en Medellín que lo está haciendo, pero hasta ahora tiene muy poquitos casos. Del resto, no tenemos la posibilidad de hacer tejido ovárico, solamente semen, óvulos y embriones. ¿Qué más tenemos en Cali en nuestro laboratorio de fecundación in vitro? Lo que les decía al principio. Esto es diagnóstico genético preimplantacional. Se hace en el blastocisto. ¿Qué es un blastocisto? Un embrión de 5º día que tiene más de 100 células. Antes lo hacíamos en 3er día, ahora lo hacemos en 5º día. Esto es el embrión, lo que es la masa celular interna. Esto que está en rojo a la derecha es el trofectodermo, que es lo que rodea aquí, que es lo que sacamos la célula para no tocar para nada el embrión, que es la extracción de células del trofectodermo. Se fija y se manda a Estados Unidos con un laboratorio especializado en genética reproductiva y se hace el estudio genético. Se congelan los embriones, el resultado nos lo reportan entre 5 a 10 días hábiles. Una vez que llega el informe, sabemos cuáles son masculinos y cuáles son femeninos y cuáles son normales genéticamente y anormales genéticamente. Los normales se colocan, el resto de normales se guardan y los anormales se desechan. Entonces, esto se llama diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías o para enfermedades monogénicas. Esto se puede hacer en la ciudad de Cali. Contamos con esto actualmente. Para terminar, algoritmo diagnóstico y terapéutico. Entonces, ¿qué debemos hacer repasando? Primera visita de fertilidad, anamnesia, examen físico a ambos miembros de la pareja. Siempre evaluarlos a los dos y siempre pedirle exámenes a los dos, no hacer exámenes alternados. Perfil hormonal, ecografía, histerosalpingografía, espermograma, y de acuerdo a esto, pues la técnica de reproducción asistida que consideremos que es la adecuada. Genético, cirugía u otro examen dependiendo de cada paciente y cada pareja. Importante, esta imagen también me dio bastante impacto cuando la vi, es en una revista de publicación de alto impacto, donde tienen 3 imágenes distintas de parejas. La pareja en gris, que es una pareja rechazada, discriminada y con mala cara. Las otras parejas es una pareja infértil, pero que logró su objetivo, se embarazó y pudo disfrutar de su bebé. Entonces queremos que nuestras pacientes siempre estén así, no estén nunca así. Depende de nosotros, del apoyo que le demos, de la orientación que le demos. Rápidamente, ¿qué nos llevamos para la casa? Orientar a nuestras parejas, explicar sus riesgos y tasas de éxito desde el inicio. No discriminar y brindar nuestra confianza, siempre. No discriminar a nuestras pacientes, brindar nuestra confianza y apoyo. Asesoría preconcepcional a nuestra pareja orientada para mejorar las comorbilidades, disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Adecuada historia clínica y examen físico. No olvidar esto, siempre hacer historia clínica y examen físico. No vemos exámenes, vemos pacientes. Seguimiento ecográfico y acompañamiento durante todo el tratamiento, súper importante, no abandonar a nuestras pacientes, necesitan nuestro apoyo y que se sientan protegidas y apoyadas por su médico. No dar tratamientos y que vuelva la paciente en un año, ya les expliqué por qué. Disminuye el riesgo de complicaciones y el paciente se siente más seguro y confiado con su médico tratante. Importantísimo, si la paciente lo amerita, muchas de estas pacientes tienen mucha tensión, mucha ansiedad, apoyo psiquiátrico y psicológico durante todo el proceso. No existe un medio confiable para predecir si el uso de cualquier técnica o tratamiento tendrá éxito y después de cuántos intentos. No sabemos ni tenemos bola mágica. Damos un aproximado o una posibilidad diagnóstica, pero no existe un método confiable. Resolver nuestras dudas e inquietudes a nuestras parejas infértiles durante todo el proceso de tratamiento. Y seguir los protocolos de las sociedades europea y americana y la Sociedad Española de Fertilidad. Importantísimo, tengamos bebés saludables, que seamos un equipo, padre, hijo, médicos, sin importar la raza, el estilo, y que sean siempre saludables. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad la charla. Joaquín, excelente charla, nos hiciste pues un repaso
en general de un brochazo de todo lo que es la infertilidad y el abordaje inicial, muy importante. Yo creo que los ginecólogos que nos gusta la infertilidad hicimos un repaso bastante importante y nos quedaron cosas muy claras del abordaje de la pareja infértil. En el auditorio, por ahora, hay una pregunta. Nos dice una asistente, en el caso de los inhibidores de la aromatasa, ¿se debe realizar suplementación de la fase lútea? Generalmente, muy buena pregunta. Los inhibidores de aromatasa, por su mecanismo de acción, como les explicaba, no tiene efectos antiestrogénicos. Entonces, en términos generales, no necesitarían soporte de fase lútea. Perfecto. Yo quiero que de pronto nos refuerce la idea también del seguimiento ecográfico en cada una de los ciclos de ovulación que hacemos y que nos queda claro que son procedimientos de baja complejidad que cualquiera de nosotros podríamos hacer siempre con la responsabilidad de hacer el seguimiento folicular para evitar casos en los cuales nos mostraste multiovulación y que la pasemos por alto y tengamos ese riesgo. Correcto, Fercho, sí, muy buena pregunta. Yo pienso que con el seguimiento folicular tenemos que ser muy responsables y hacerlo, pues, como los mostraba en la diapositiva. Siempre hay que hacer una eco basal antes de empezar el tratamiento para ver si la paciente en el tercer día de la regla, citarla y ver si tiene un quiste folicular del ciclo anterior que nos impide la realización del ciclo inmediatamente. Entonces, siempre es importante hacer esa primera eco. Posteriormente, si no tiene quiste folicular, si no vemos ninguna alteración endometrial, si no vemos nada que nos impida realizar ese ciclo, empezamos la estimulación, bien sea desde el segundo día, el tercer día, el cuarto o el quinto, dependiendo de lo que queramos realizar para nuestra paciente y el diagnóstico que le hayamos hecho. La volvemos a ver entre el día octavo al día 10º, 11º, más o menos, para mirar la respuesta que hubo al inductor de ovulación. Y si tiene menos de 3 folículos, podemos utilizar la HCG para inducir la ovulación y decirle cuándo tener las relaciones. Si tiene citrato de clomifeno, suplementar la fase lútea con progesterona natural micronizada, como ya le habíamos dicho. Si tiene inhibidor de aromatasa, pues no es necesario porque no tiene efecto antiestrogénico. Si vemos que la respuesta es multifolicular, que tiene más de 3 folículos, por favor, no le digan a la paciente que tenga relaciones, pues porque o hacerle una inseminación porque tiene mucha posibilidad de tener un embarazo múltiple. Entonces tenemos que ser muy éticos y muy claros con nuestras pacientes porque no es embarazarlas por embarazarlas, sino es embarazarlas con el menor riesgo posible para ellas y para su descendencia. Entonces, esa es una pregunta personal. ¿Y qué cantidad o cuántos ciclos le podemos hacer a las pacientes? Y pues para plantearles de una, ¿no? Porque no debe dejárseles claro que no es que de una en el primer intento vaya a pensar que si falló, ya listo, se acabó, o que concentre el 100% de las esperanzas en el primer ciclo. Correcto, Fercho, muy buena pregunta también. Generalmente uno le dice que más o menos uno debe hacer coitos programados, máximo 4, habla de literatura, que son los recomendados. Si es una paciente muy joven, uno podría incluso alargarlos hasta 6 ciclos, pero en una paciente mayor de 30 años, más de 4 ciclos, no se justifica. Y tampoco mandarla para la casa a ver si se embaraza y no hacerle seguimiento folicular. Eso no lo debemos hacer. Eso debería ser contraindicado. No se debe hacer un tratamiento adecuadamente de esa forma. Entonces, máximo 4 ciclos. Ok. Otra pregunta. ¿Qué cantidad y tipo de ejercicio se recomienda en la mujer que desea gestación? Y adicional al ácido fólico, ¿qué alimentos podrían ayudar? También muy buena pregunta. En cuanto a alimentación, no hay nada mágico ni nada de fórmula. Lo único importante es que sea una dieta saludable. Debe tener todo el aporte de nutrientes que nuestro organismo necesita, su porcentaje de proteínas, de carbohidratos y de grasas. El ejercicio debe ser de bajo impacto, sobre todo si está en inducción de ovulación, porque como vimos, el tamaño de los folículos hace que el volumen ovárico se aumente. Y si hacemos ejercicio de impacto, de alto impacto, el ovario está muy grande y se puede torcer sobre su mismo eje y puede hacer una torsión ovárica que puede terminar en cirugía y puede perder el ovario. Entonces no se debe recomendar ejercicio de alto impacto, como mucho caminar, nadar, elíptica, pero no ejercicio de alto impacto ni golpes en abdomen. Y dieta saludable. Listo. Otra pregunta, Joaquín. En pacientes con VIH con carga indetectable
y baja hormona antimuleriana, ¿se indica estimulación de baja complejidad? En paciente VIH positivo y no te entendí lo segundo. Y baja hormona antimuleriana. ¿Y qué edad tiene la paciente? No pone ese dato. Ok, generalmente si la hormona antimuleriana está muy baja y tiene un VIH indetectable, no está contraindicado hacer una técnica de reproducción asistida, ni está contraindicado hacer una técnica de baja complejidad porque el VIH es indetectable. Pero depende mucho de la edad. Acuérdense que no vemos exámenes, sino que vemos en pacientes de forma integral, no solamente exámenes. Cuando decidimos iniciar ciclo de inductores de ovulación, esta es otra pregunta, en la ecografía inicial, ¿qué indica postergar el inicio de la medicación? ¿Qué hallazgos ecográficos nos postergan ese ciclo? Ok, muy buena pregunta. Lo más común es encontrar un quiste residual del ciclo anterior, que vos le hagas la ecografía basal y esté un quiste lúteo residual de 20 milímetros, 25 milímetros ahí en un día 3 que no debe estar. Entonces, esa es una indicación importante para no empezar un ciclo. Perfecto. ¿Qué importancia tiene el acompañamiento psicológico? ¿Es opcional según cada caso o debemos usarlo de rutina? Uy, excelente pregunta. Pues mira, si uno se pega a la literatura o si uno se pega a la experiencia, yo ya llevo más o menos 19 años ejerciendo la medicina reproductiva, yo diría que siempre es importante el acompañamiento psicológico y o psiquiátrico. Estas pacientes demandan o se ven expuestas a mucha ansiedad, mucha presión social, mucha presión a veces de su misma pareja. Entonces es súper importante el apoyo psicológico y o psiquiátrico para acompañamiento durante todo el tiempo que dure el tratamiento, fundamental. Incluso hay muchas clínicas que no solamente es durante el tratamiento de reproducción asistida, sino hasta que nazca el bebé, o sea, hasta que tenga nacido vivo en casa. Entonces, súper importante el apoyo psicológico y psiquiátrico. Ok, aquí hay otra pregunta que me parece muy interesante. Paciente de 38 años con 2 intentos de inseminación fallidos. ¿Se aconseja nuevos intentos? Uy, muy buena pregunta. Con 38 años y 2 intentos fallidos, pues no nos hablan de cómo estaba el semen, cómo estaba la reserva ovárica, pero generalmente si ha tenido 2 intentos y tiene una reserva ovárica alterada, yo a esa paciente ya la pasaría a alta complejidad. No me quedaría ahí esperando, porque ya tiene 38 años, ya sabemos que por encima de 35 la reserva ovárica ya comienza a disminuir. Generalmente la inseminación la recomendamos hasta los 35, máximo 36, pero ya por encima de 38, ya ha tenido 2 intentos fallidos, yo posiblemente, pues obviamente la evaluaría y miraría los exámenes, pero posiblemente la pasaría a alta complejidad. En pacientes con síndrome de ovario poliquístico que desean embarazo, ¿cuál sería el manejo de elección inicial? Mira, excelente pregunta y sobre todo porque es la causa endocrina más importante y más frecuente que vemos en nuestra consulta de fertilidad. Vos también sabes porque ves también muchos pacientes. Lo más importante, colegas, ginecólogos, médicos generales, médicos familiares, es orientar a la paciente en cambio de sus hábitos saludables. ¿Qué significa esto? Si es una paciente obesa, sedentaria, que no hace ejercicio, que come inadecuadamente, comer inadecuadamente es que consuma chatarra todos los días, hamburguesa, pizza, gaseosas, que no haga ejercicio. Entonces, si esa paciente no cambia sus hábitos, no baja de peso, no mejora su resistencia a la insulina que posiblemente la tendrá, no ejercita su cuerpo, no hace ejercicio, no cambia su rutina hacia una rutina saludable y de ejercicio, esa paciente no se va a embarazar, haga la inseminación, haga el in vitro, le induzca la ovulación, no le induzca, porque generalmente debe cambiar sus hábitos saludables. Mientras ese cambio no se dé, la paciente no se va a embarazar. Entonces es fundamental el cambio de vida saludable en cuanto a la dieta y en cuanto al ejercicio, por supuesto. Sí, ahí está el acompañamiento psicológico, porque si nos si nos apoyamos en psicología también hacemos ver a esa señora que incluso con obesidad o pues la comorbilidad que tenga, el quedar en embarazo le va a causar un montón de inconvenientes y probablemente lo que podemos hacer es que baje de peso y ella misma solita quede embarazada, inicia a ovular y quede embarazada, se resolvió el problema. Por eso el acompañamiento integral es tan importante. Voy a leer la última pregunta, yo creo. ¿La edad del padre suscita la decisión de una u otra técnica, teniendo en cuenta que tiene un espermograma normal completamente? Muy buena pregunta. Generalmente, lo que yo les decía, antes no le damos mucha importancia, antes hablo de 10 años atrás, 15 años atrás, no le damos mucha importancia al factor masculino desde el punto de vista cromosómico.
Ahora los últimos estudios, por ahí de 10 años para acá, ya han marcado mucho la pauta del factor masculino desde el punto de vista genético. Entonces, así el espermograma esté normal, pero si el paciente tiene más de 40, 45 años, yo le recomendaría, si se puede y se hace en su ciudad, hacerle un diagnóstico genético preimplantacional para descartar por lo menos la parte cromosómica que se puede evaluar mediante el diagnóstico. Lo mismo, pues si además del factor masculino, la pareja también es mayor, la pareja me refiero a la mujer, pues con mayor razón se beneficia del diagnóstico genético preimplantacional. Excelente. Doctor Hiro, muchísimas gracias por la conferencia. Nos hizo un repaso bastante importante, bastante agradable. A todo el auditorio, muchísimas gracias por todas las preguntas, por toda la atención y los esperamos en las siguientes actividades académicas del Servicio de Ginecología y de la Fundación Valle de Lely. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Fercho.